Bienvenidos a nuestro estudio de día miércoles. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga con su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti dándote gracias, Señor Dios, por Jesucristo, por la obra de Jesucristo en nuestra vida. Señor, por nuestra salvación, porque has pasado por alto nuestros pecados pasados, Señor, nos has justificado y hemos sido reconciliados contigo por medio de Jesucristo. Gracias. Padre, te damos gracias por el camino que has trazado para nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Padre, por el don de la oración. Te damos gracias por abrirnos tu palabra, por darnos luz y darnos pan. Gracias, Padre, por mostrarnos el camino, por mostrarnos, Señor, tus principios de operación, por acercarnos más a ti y ayudarnos a conocerte de una manera más completa. Gracias. Padre, gracias por tu palabra, la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Oramos que nos la abras, oramos que la bendigas y la unjas con tu Espíritu Santo. Oramos que tu voluntad sea hecha y que tu palabra toque nuestro corazón, toque nuestra voluntad, los marque, los transforme, los convierta. Bendito Dios, y oro, Señor, que las necesidades de todos los oyentes sean suplidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, Padre. Te damos toda la gloria. Bendito Dios. Amén. Bueno, las Escrituras nos revelan a Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos estudiando la persona del Señor Jesucristo. Hemos estudiado a Jesucristo en la eternidad pasada. Hemos estudiado cómo Jesucristo se manifestó de manera personal, literal, en varios episodios a lo largo del Antiguo Testamento. Y vamos a estudiar a Jesucristo en los Evangelios, por supuesto, y a Jesucristo aquí en la tierra. Pero me pareció pertinente insertar el estudio del día de hoy. No estamos haciendo un estudio acerca de sombras, tipos o figuras, pero no quiero dejar el Antiguo Testamento por un momento a un lado cuando entremos al Nuevo, sin darles un estudio utilizando citas únicamente del Nuevo Testamento. Con una excepción, solo les voy a dar una cita del Antiguo, por si no recuerdan una profecía que está ahí registrada, que voy a refrescárselas, pero vamos a utilizar el Nuevo Testamento para enseñar, para sacar a luz el hecho que Jesucristo es revelado de manera clarísima y plena en el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo todavía no ha llegado al corazón de una persona, todos nosotros tenemos un velo. Tenemos un velo en nuestra mente, tenemos un velo en nuestro corazón. Por eso la Biblia habla de la circuncisión del corazón. O en otras palabras, de la acción de remover esta capa de dureza que hay alrededor del corazón o este velo. En el idioma hebreo, la palabra corazón y la palabra entendimiento son la misma palabra, lebab. Así es que tenemos un velo alrededor de nuestro entendimiento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando habla del pueblo judío, dice que cuando leen a Moisés, tienen un velo todavía en sus ojos. Entonces, ellos no son capaces de ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Cuando nosotros tratamos de estudiar la Biblia, si Jesús no está en nuestro corazón, solo vamos a hacer un poquito de progreso y vamos a rendirnos porque va a ser imposible ver lo que ahí está. Pero el día que llega Jesucristo a nuestros corazones, el Señor hace algo con nuestras vidas, nos transforma, nos toca, nos da vida eterna, vida nueva. Y cuando el Señor derrama su Espíritu sobre nosotros, el Señor nos abre las Escrituras de una manera maravillosa. De hecho, en el libro de Proverbios, el Señor dice: y derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. El día de Pentecostés, esto es exactamente lo que aconteció a los 120, especialmente al apóstol Pedro. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos y la palabra de Dios cobró vida en la mente, en el corazón de Pedro, y él se levantó y dijo: esto es lo que fue escrito por los profetas. Así es que este estudio es maravilloso, es importantísimo, porque uno encuentra a muchos cristianos que han sido enseñados con la premisa de que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con nosotros, ya no tiene nada que ver con el Nuevo Pacto,
y lo único que tenemos que estudiar es el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento al respecto del Antiguo Testamento para ver si ese argumento es válido o nos está dejando con una experiencia incompleta. El Señor se revela a lo largo de toda la Escritura. Y en este tema de hoy, pues vamos a ver cómo Jesucristo es revelado en el Antiguo Testamento, basándonos, como les digo, únicamente en escrituras que vamos a leer del Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia hebrea, que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la palabra Biblia, digamos, es Tanakh, en idioma hebreo, así le llaman a su Biblia, Tanakh. Y Tanakh no es otra cosa más que un acróstico. Un acróstico es una palabra que si la escribimos de manera vertical, de cada letra podemos nosotros sacar una palabra y formar un acróstico. Así es que Tanakh, T es por la Torah, la N es por los Nevi'im y la K es por los Ktuvim. Así es que Tanakh es un acróstico de estas tres palabras, Torah, que comprende la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los Nevi'im son los profetas, desde Isaías hasta el final, ¿verdad? Son 4 profetas mayores, 12 profetas menores, esos son los Nevi'im. Y sin embargo vamos a ver hoy sorpresas acerca de gente que eran llamados profetas también. Y luego tenemos los Ktuvim. Esto significa los escritos. Allí entran todo lo que son los libros históricos y poéticos. En las citas que vamos a leer del Nuevo Testamento vamos a ver mencionado a Moisés y los libros de Moisés, a los profetas y como los libros, los escritos o los libros poéticos, vamos a ver específicamente a David y los salmos porque así es como aparece en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento de lo que dicen Moisés, los profetas y David, o la Torah, los Nevi'im y los Ktuvim. Así es que esto va a probar el hecho que el Nuevo Testamento no es otra cosa más que la explicación del Antiguo, citas directas e indirectas tomadas del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento puesto bajo la luz de Cristo. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento una vez Cristo sacó a luz la misericordia y la verdad, que es lo que dice San Juan capítulo 1. Es imposible tener un entendimiento completo del Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo. Igualmente, si estudiamos el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, nos vamos a quedar únicamente con las formas y con las sombras, los tipos y las figuras y vamos a perder de vista la verdad, las experiencias que Dios guardó en el Antiguo Testamento para revelárselas a los creyentes y para que podamos tener nosotros una experiencia más completa y más maravillosa con Dios a través del Señor Jesucristo. Así es que empecemos con estas citas. Juan capítulo 1, verso 45. Juan 1, 45. Así es que espero con este estudio emocionarlos para leer toda su Biblia y buscar entender toda su Biblia. También espero a través de este estudio ayudarlos a entender por qué cuando nos escuchan a nosotros estudiar las Escrituras, nos ven usando indistintamente el Antiguo y el Nuevo Testamento con la misma libertad y encontrando los mismos principios. Amamos todas las Escrituras. Hubo una ocasión en la que se me invitó a participar en un programa de televisión cristiana y el tema tenía que ver, según recuerdo, con las jornadas de Israel de Egipto hasta Canaán. Y recuerdo que me presentaron como experto en Antiguo Testamento. Bueno, pues ya estábamos en la cámara, ¿verdad? Así es que no comenté nada y no dije nada, pero no es experto en el Antiguo Testamento, es simplemente amar toda la Escritura y enriquecernos con el Antiguo y con el Nuevo para tener un cuadro lo más completo posible de Jesucristo y de lo que Dios está buscando decirnos.
Hay personas que dicen, pero ¿por qué en la iglesia, allá con el pastor Carlos, estudian tanto el Antiguo Testamento? Bueno, cuando me lo preguntan a mí, mi respuesta es, pues porque es la Biblia. No es menos Biblia que el Nuevo Testamento. Nosotros queremos estudiar toda la Biblia y toda la Biblia es importante. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es eso, los 66 libros de la Biblia. Así es que empecemos en Juan 1:45 y leemos lo siguiente. Les voy a dar cantidad de citas y voy a dejar que la Biblia hable por sí sola. No va a haber necesidad de comentar gran cosa acá. Así es que lo invito a tomar papel y lápiz y a tomar nota de estas escrituras. Le voy a dar un estudio exhaustivo de lo que el Nuevo Testamento dice al respecto de lo que vamos a hablar. Pero empecemos con Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así es que cuando Jesús introdujo a Jesucristo al mundo, cuando Dios el Padre introdujo a Jesucristo al mundo, Él no estaba haciendo algo que no haya estado anticipado, que no haya sido dicho anticipadamente en su palabra, en el Antiguo Testamento. Así es que cuando estos discípulos encontraron a Jesús, dijeron: ¿qué creen? Encontramos aquel de quien habló Moisés en la ley, de quien hablan los profetas. Encontramos aquello que se menciona en el Antiguo Testamento. Aquí está. Nada más que ya no está únicamente profetizado para el futuro. Aquí lo tenemos. No está solamente revelado detrás de sombras, tipos, formas, figuras. Aquí lo tenemos. Así es que Juan 1:45. Ahora vámonos a Juan 5, verso 39. Juan 5, verso 39. Y estas son palabras del Señor Jesucristo cuando les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que está diciendo Jesús acá en Juan es: ¿quieren conocerme? Estudien su Antiguo Testamento. ¿Quieren conocerme? Escudriñen el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo. Espectacular, ¿verdad? En Juan 5, versos 46 y 47 dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esta cita la debía haber leído cuando nos vayamos específicamente a Moisés, pero quería insertarla como parte de la introducción. Si le creerían a Moisés, me creerían a mí. No estamos contradiciéndonos, estamos hablando exactamente lo mismo. Moisés como profecía o como tipología, Jesús como el cumplimiento. Ahora vámonos a Lucas 24, verso 23. Lucas 24, vamos a ver. Perdón, es el verso 27. Lucas 24, 27. Acá Jesús ya resucitó y se encontró con aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Y en Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ellos no tenían un Nuevo Testamento escrito todavía cuando se escribieron estas palabras. Así es que Jesús los llevó al Antiguo Testamento y con el Antiguo Testamento les dijo: ya ven todo lo que la Biblia dice de mí. Lucas 24 del verso 44 al verso 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o en la Tanakh, la Torah, los Neviim y los Ktuvim. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y esa es la cosa.
Necesitamos a Jesucristo para que nos abra el entendimiento, para que quite ese velo de en medio y nos ayude a verlo a Él en el Antiguo Testamento. Ahora, por supuesto, a estas alturas de la historia y por la gracia y misericordia de Dios, y gracias al precio que pagó mucha gente para que nos llegaran los 66 libros de la Biblia hoy a nuestras manos, en nuestro idioma. Hoy tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. No hay ninguna contradicción entre uno y el otro. El Nuevo es el cumplimiento, el Nuevo es la explicación del Antiguo, el Antiguo es el fundamento del Nuevo. Ese era Lucas. Ahora vámonos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. Y vamos a leer el verso 14. Hechos 24, verso 14. Y este es Pablo. Aquí está presentando su defensa delante de Félix, el gobernador. Y en Hechos 24, 14 dice: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Por qué era Pablo un buen cristiano? Porque ponía por obra la ley y los profetas. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿sí? Hechos 26, verso 22. Hechos 26 del verso 22 al 28. Pablo sigue acá defendiéndose delante del rey Agripa ahora. Y en Hechos 26, 22 nos dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo casi persuadió al rey Agripa a ser cristiano, abriéndoles la ley de Moisés y los profetas. Maravilloso, ¿sí? Hechos 28, verso 23. Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Debemos entender que la primera iglesia, los primeros discípulos, la iglesia de los primeros apóstoles, ellos evangelizaron a los judíos y a los gentiles con el Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no había sido escrito, apenas comenzaba. Con el Antiguo Testamento, ellos les probaron a Jesús, les probaron la muerte y resurrección de Jesús, les probaron el ministerio, la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, y de esa manera se ganaron a todos esos primeros creyentes. Muy bien, todo esto a modo de introducción. Así es que el Antiguo Testamento es la ley, los profetas y los escritos, o la Torá, los Nevi'im y los Ktuvim. Vayámonos ahora y tracemos escrituras en el Nuevo Testamento para ver qué dicen de Moisés y de lo que Moisés dijo, ¿verdad? Esta es la única ocasión en la que voy a insertar una profecía que hay en el Antiguo Testamento en relación a Moisés y a Jesús, para estar seguro yo que todos ustedes conozcan esta profecía. Se encuentra en Deuteronomio 18, versos del 15 al 19.
Esta es la única cita que les voy a dar del Antiguo Testamento en este estudio, solo para no perderlos cuando leamos cómo están citando este pasaje allá en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Muy bien. Deuteronomio 18, versos del 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Este es Moisés diciendo, no solo está diciendo yo soy un profeta, pero está diciendo Dios va a levantarles a un profeta. Y está hablando de Jesús. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y esto se vuelve a citar en el Nuevo Testamento, por supuesto, y dice, si la palabra dada por Moisés, que la gente no cumplió, tuvo su justa retribución, cuanto más la palabra que nos es hablada hoy por medio del Señor Jesucristo. Pero miren lo que está diciendo, sí, o sea, Moisés, a ti te tocó en esta dispensación dar a conocer mi palabra a mi pueblo, pero yo voy a levantar a otro profeta, al Señor Jesucristo, su Hijo mismo, y dice, Él les va a hablar mis palabras, ¿sí? A Él van a tener que oír, y yo le voy a pedir cuenta a la gente que no lo oyere. Bueno, esta profecía está aquí en el libro de Deuteronomio, así es que ya nomás para el estudio de hoy, citas del Antiguo Testamento, vámonos al Nuevo, y vámonos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Por eso cuando Jesús preguntaba, ¿y quién dicen que soy? Algunas respuestas eran, algunos dicen que eres el profeta, y otros dicen que eres Elías, y uno dice, ¿qué profeta? Tiene que estarse refiriendo al profeta del que habló Moisés ahí en Deuteronomio 18. Muy bien, Hechos capítulo 3, verso 22. Hechos 3, del 22 al 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahí tienen ustedes. Están citando ahí a Deuteronomio. Ahora vámonos a Hechos 7:37. Hechos 7:37. Así es que aquí en Hechos están diciendo, miren lo que dijo Moisés. Moisés mismo dijo que Dios iba a levantar a un profeta que nos iba a hablar la palabra de Dios. Pues es de él que estamos hablando, del Señor Jesucristo. Pero esto lo dijo Moisés. Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Allí tienen, así es que nuevamente están probando al Señor Jesucristo por medio de escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, por favor, vámonos a Juan 3:14. San Juan 3:14. Juan 3:14 nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, la escritura más clásica para evangelizar a la gente y para entender la salvación que hay en Jesucristo y el amor del Padre. El contexto en el que fue dicha esta escritura es la cita de esta historia de la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. Y aquí claramente dice, Moisés levantó esa serpiente en el desierto. Eso era profético, era una sombra tipo o figura que un día el Hijo de Dios, quien con la muerte iba a destruir la muerte,
iba a ser levantado en la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Así es que allí tienen el hecho de la muerte expiatoria de Jesucristo. Lo probaban los primeros discípulos con la historia de la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. Y decían, miren, así como Moisés lo hizo allá, así es hoy. Hoy tenemos el cumplimiento en la persona de Jesús. Hebreos capítulo... Perdón, no. Vamos a ver. Les di Juan 3:14. Ahora vámonos a Hechos 7:44. Disculpen. Hechos 7:44. Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Están hablando ahora del tabernáculo mosaico y aquí no dan la explicación, la dan más adelante en el libro de Hebreos. Pero Moisés fue el que levantó ese tabernáculo con instrucciones que le dio Dios. Y resulta ser que ese tabernáculo representa la estatura espiritual de Jesucristo en la que se nos pide crecer allá en el libro de Efesios. Y ese tabernáculo representa el santuario en el que nosotros como creyentes estamos siendo edificados por medio del Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, si le creerían a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y una buena parte de la Torá o de los primeros libros de la Biblia, de la ley de Moisés, se dedica al tabernáculo, a la estructura del tabernáculo, a los detalles, a todas las sacrificios y a todas las cosas que se hacían alrededor del tabernáculo. Ese tabernáculo es más importante de lo que mucha gente cree, porque pues es una sombra tipo figura de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, por favor, vámonos a Hebreos capítulo 3, del 2 al 5. Hebreos capítulo 3, del 2 al 5. Hebreos 3, del 2 al 5. Bueno, leamos desde el 1. Hebreos 3 del 1 al 5. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Pero toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Sigamos con el 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si no tuviéramos los escritos de Moisés, no tendríamos manera de saber y de entender al detalle cómo es que el Señor está edificándonos a nosotros como un santuario, como una casa para Dios. Cierto, en un lado de la balanza como creyentes ya lo somos, ya somos morada de Dios en el Espíritu y somos templo del Espíritu Santo y todo aquello. Pero por el otro lado, examine las Escrituras porque la Biblia dice que también estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es que hay un templo, hay un edificio que tiene que ir siendo construido, de lo cual nos habla el tabernáculo mosaico. Yo en lo personal no aprendí a crecer hasta que no entendí el tabernáculo mosaico, porque entonces pude entender qué experiencias espirituales debía buscar de Dios, qué cosas tenía yo que atesorar, por qué camino tenía yo que andar. Todo eso está revelado en el tabernáculo mosaico y está plenamente explicado y sacado a luz en el Nuevo Testamento. Ahora Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Estamos viendo las citas que mencionan a Moisés y lo que Moisés dijo, lo que Moisés hizo. Hebreos capítulo 8. Leamos desde el verso 1. Hebreos 8. Del verso 1 al 5. Ahora bien,
El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bueno, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero, ¿cómo le explicaron los primeros apóstoles a la iglesia, a la primera iglesia, cómo servir a Dios y cómo ministrar las cosas celestiales o las cosas espirituales? ¿Cómo tener una experiencia espiritual? ¿Qué experiencias espirituales buscar? ¿Cómo caminar con Dios? ¿Cómo se los explicaron? Tienen que haberles abierto el Antiguo Testamento y tienen que haberles explicado el tabernáculo mosaico. Y tienen que haberles explicado todo el sacerdocio y todas las ofrendas que se ofrecían de acuerdo a la ley. Aquí se menciona que todavía hay sacerdotes que ofrecen esas ofrendas, porque cuando yo creo que fue Pablo el que escribió Hebreos. Si usted no lo cree, pues no importa, ¿verdad? Pero cuando fue escrito el libro de Hebreos, todavía no había sido destruido el templo en Jerusalén, cosa que ocurrió en el año 70 por mano de los romanos y de Tito, el general. Así es que cuando se escribieron estas palabras, todavía había servicio en el templo. Cuando fue destruido el templo, ese servicio cesó porque ya no había templo. Y Dios les mandó a los romanos a destruir el templo. Ellos, los judíos, hicieron a un lado a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y siguieron abrazándose a sus formas. Así es que Dios tuvo que destruirles las formas al mandar a los romanos y destruirles el templo, con la esperanza de que vieran más arriba, más allá de las formas, y encontraran la verdad que estaba detrás de las formas y tuvieran una experiencia espiritual, ¿verdad? Pero el hecho es que Moisés escribió acerca del tabernáculo y Moisés escribió acerca de las ofrendas también. Y para mí ha sido maravilloso entender un poco las ofrendas del Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo, con su único sacrificio hecho en la cruz del Calvario, cumplió con todos esos sacrificios que se mencionan en el Antiguo Testamento. El sacrificio de Jesucristo fue una ofrenda por el pecado, fue un holocausto y fue una ofrenda de paces. Si no entendemos nosotros los detalles de estas ofrendas del Antiguo Testamento, no vamos a entender con mucho detalle y con mucha amplitud la maravilla, la extensión del sacrificio de Cristo y el poder de su sangre que fue derramada para nosotros, para darnos un nuevo pacto, un nuevo testamento. Pero aquí tienen pues, una y otra vez están citando a Moisés y lo que Moisés hizo, lo que Moisés dijo, lo que Moisés escribió, lo que Moisés enseñó. Esto es maravilloso y no me canso de repetirlo. La primera iglesia, la iglesia primitiva, evangelizó al mundo de entonces con el Antiguo Testamento, probándoles a Jesús. Hebreos capítulo 9, verso 19. Hebreos 9, 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. En otras palabras, Moisés lo hizo con el libro a través del cual fue introducido el antiguo pacto y con sangre de animales. Dice, bueno, cuanto más el Señor Jesucristo nos ha rociado a nosotros con su preciosa sangre resucitada. Amén. Y nos ha hecho ser parte de este nuevo pacto, de este Nuevo Testamento. Pero una y otra vez están citando a Moisés para dar una lección, para enseñar un punto acá.
Así es que allí tenemos a Moisés y lo que el Nuevo Testamento dice y cita acerca de lo que Moisés dijo, escribió. Ya ven que Moisés pues era un profeta, lo era. Profeta es mucho más que lo que algunos llaman profeta hoy en día. Hoy en día se le llama profeta básicamente a alguien que puede ver cosas que aún no han pasado y ver el futuro, básicamente. Bueno, en el Antiguo Testamento esos eran los que se llamaban videntes. Profeta era otra cosa. Profeta es alguien que habla bajo inspiración divina o canta bajo inspiración divina. Profetas son los que escribieron la palabra que hoy tenemos en nuestras manos. Estos son los profetas. Amén. Así es que profetas no solamente eran los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores. Moisés era profeta, en un momento vamos a ver cómo David era profeta. Así es que esta es gente que habló con inspiración. Todos ellos hablaron de Jesucristo y de las glorias que vendrían después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero la Biblia pues es los escritos, la Torah o la ley de Moisés, los escritos, los profetas, y los escritos. La ley, los profetas y los escritos. Vamos a ver qué dice acerca de los profetas. Y ya vimos pues que una y otra vez, se los dije en la introducción, una y otra vez dice, pues les abrió las escrituras y les dijo todo lo que decía la ley, los profetas y los salmos o los escritos para probar a Jesucristo. Bueno, ya vimos qué dice de Moisés en el Nuevo Testamento, veamos qué dice de los profetas. Y a modo de introducción veamos 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 10. 1 de Pedro 1:10. Voy a leerles del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, oiga esto, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Viene Pedro y dice, ¿qué les estamos predicando hoy? Las cosas que dijeron los profetas. Eso es lo que les estamos predicando hoy. Nada más que ellos las profetizaron porque aún no estaban allí. Pero hoy ya las tenemos aquí en la persona del Señor Jesucristo. Pero dice, eso es lo que les estamos diciendo, lo que dijeron los profetas. Muy bien, así es que veamos los profetas acá. Mateo 13:17. Mateo capítulo 13, verso 17. Mateo 13:17. Estas son palabras de Jesús. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas supieron acerca de aquello, pero no lo vieron y no lo oyeron porque no tuvieron a la persona de quien estaban profetizando con ellos. Pero a sus discípulos acá en Mateo les está diciendo, ustedes tienen el cumplimiento, ustedes están viendo a todo color delante de ustedes aquello de lo que profetizaron los profetas. Lucas 18:31. Lucas 18:31. Así es que si sabemos estudiar las Escrituras, vamos a descubrir que no hay ninguna contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo, como les digo, es el fundamento. El Nuevo es el cumplimiento. Y no hay ninguna contradicción. Y toda la Escritura es útil para doctrina. Eso es lo que significa, es la palabra griega para enseñar. Toda la Escritura nos puede ser útil para encontrar el camino y para poder tener una relación más profunda con Cristo y para poder crecer en Cristo y crecer en conocimiento. Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12 les dijo,
He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. No va a pasar nada que no haya sido escrito antes, está diciendo el Señor Jesucristo. Todo lo que van a ver que pase ya había sido escrito. Lucas 24, verso 25. Lucas 24, verso 25. Otra vez Jesús resucitado hablándole a los discípulos que iban camino a Emaús. Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El que los discípulos no mucho creyeran en la resurrección de Cristo, y creo que es un hecho, porque pues ninguno de ellos estaba ahí en la tumba el primer día de la semana, salvo las mujeres. Solo ellas creyeron, ellos no creyeron. Y luego Él las envió a ellas a anunciar su resurrección, a los discípulos, a los hombres, y ellos no les creyeron. Y después Jesús les reprendió su incredulidad. Pero, ¿qué es lo que no estaban creyendo? No estaban creyendo lo que Jesús les dijo acerca de su resurrección anticipadamente, pero tampoco estaban creyendo lo que habían leído en su Biblia, en su Antiguo Testamento. Por eso necesitamos que el Señor Jesús nos quite el velo, para que podamos ver, para que podamos creer cada palabra que está escrita en la Biblia. Si son tan amables, vámonos ahora a Hechos 3:18. Hechos 3:18. Leemos en Hechos 3:18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. E inserta el mensaje, verso 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, etc. ¿Qué está diciendo Pedro en su primer sermón? Está diciendo: miren, aquí no están viendo que pase algo que no haya sido escrito antes. Seguro ustedes lo leyeron, pero a causa de ese velo no vieron nada, no entendieron nada. Pero aquí no hay nada que no haya sido escrito antes. Y con las escrituras con las que ellos contaban en ese momento, que era el Antiguo Testamento, los convencieron de quién era Jesús. Hechos, capítulo 3, verso 24. Y este sigue siendo ese primer sermón de Pedro el día de Pentecostés. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos habían hablado, también han anunciado estos días. Todos los profetas, lean sus profetas y van a ver que todo está anunciado. Desde Samuel dice, desde Samuel. Así es que hay cosas que dijeron los profetas, hay cosas que hicieron los profetas sin necesariamente entender en ese momento que lo que estaban haciendo era profético, valga la redundancia, y estaba anunciando los sufrimientos de Jesucristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hechos capítulo 10, verso 43. Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es Pedro en casa de Cornelio, ¿verdad? Dándoles ese famoso mensaje a través del cual se convirtieron los primeros gentiles acá en la historia. ¿Pero qué les dijo? Les dijo: miren, todos los profetas dan testimonio de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así es que otra vez les digo: miren, solo lean su Antiguo Testamento y van a descubrir que en Jesucristo encontramos perdón de pecados. Tremendo, ¿no? Ahora, por favor, Romanos 1, del 1 al 7. Romanos 1, del 1 al 7. Les dije que les iba a dar bastantes escrituras. Espero que las estén anotando y luego, por supuesto, pueden volver a escuchar este estudio, ¿verdad? Romanos 1, del 1 al 7. Pero todo lo que estamos haciendo es examinando lo que el Nuevo Testamento dice
de lo que se encuentra escrito en el Antiguo o del contenido del Antiguo, para darle validez a toda la Escritura. Romanos 1 del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué grandiosa introducción! Pero lo que está diciendo de entrada es, todo esto Él lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así es que todo esto estaba escrito en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los Nevi'im y en los Ktuvim, o en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos, o los salmos, como les llaman a veces, ¿verdad? Pero también se refiere a los libros poéticos y a los libros históricos. Romanos 3, verso 21. Romanos 3, 21. Y nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice, la ley y los profetas testificaron acerca de la justicia de Dios que es por medio de Jesucristo. La ley nunca fue dada, nunca ha tenido la capacidad para justificar a nadie. La ley lo que hizo fue señalar a aquel que vendría a justificar al hombre si poníamos nuestra fe en él. En la antigüedad ellos podían ser salvos, viendo por fe hacia el futuro Mesías que moriría por ellos un día en la cruz. De la misma manera como hoy nosotros somos salvos, viendo por fe hacia el pasado, el Mesías que ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 16, verso 25 al 27. Romanos 16. Del verso 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dice, estamos dándoles a conocer este misterio según las escrituras, según lo escrito por los profetas. Todo lo que les estamos diciendo estaba escrito por los profetas y eso es lo que les estamos dando a conocer el día de hoy. Eso está diciendo Pablo aquí en Romanos. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios 2, 20. Procuré adrede hacer un estudio exhaustivo para que tengamos todas las escrituras que en el Nuevo Testamento nos refieren al Antiguo. Y esa es una manera de abordar esto. Otra manera de abordar esto es encontrar cada cita del Antiguo Testamento que se hace en el Nuevo. Y vamos a encontrarnos con que esto es casi la totalidad del Nuevo. Todo lo demás son explicaciones o ampliaciones del asunto. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando Pablo escribió esto, apenas estaban empezándose a escribir los primeros libros del Nuevo Testamento, no se habían compilado, muchos eran cartas dirigidas a un grupo en particular,
Así es que Pablo está diciendo, miren, el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles, esos primeros apóstoles, tenían un papel y una posición muy, muy importante. Se les llama los apóstoles del Cordero, y en el libro de Apocalipsis encontramos que sus nombres están escritos en las 12 piedras que conforman los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Así es que el lugar que ellos tienen es un lugar especial, único para ellos. Entonces dice, el fundamento de los apóstoles y los profetas. En este contexto, lo que está diciendo es, miren, los apóstoles o los enviados por el Señor Jesucristo, lo único que hicieron fue abrirles las escrituras para que ustedes entendieran lo que estaban diciendo los profetas todo el tiempo. Muy bien. Ese es Efesios capítulo 2, verso 20. Hebreos capítulo 1, vámonos por favor a Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos 1, 1. Así es que, por favor, no es que el Nuevo Testamento hizo a un lado todos los escritos de la ley de Moisés, de los profetas y los salmos o los libros poéticos e históricos. No, el Nuevo Testamento es la explicación de aquello. ¿Sí? El Nuevo Testamento no vino a sustituir el Antiguo Testamento. No. Vino a explicárnoslo para que lo entendamos bien, a la luz de Jesucristo, que es el cumplimiento. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy tenemos nosotros a Jesús. En la antigüedad ellos tuvieron a los profetas, pero el mensaje era siempre uno y el mismo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a ver, versos 1 y 2. Versos 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ese es Pedro diciendo, miren, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos ayudándolos a recordar todo lo que dijeron los profetas, ¿sí? Y a recordarles todo lo que dijo Jesús, porque pues, por algo somos sus apóstoles, estuvimos con él, ¿no? Así es que, bueno, tremendas palabras. Hemos visto pues lo que el Nuevo Testamento dice de Moisés, hemos visto lo que el Nuevo Testamento dice de los profetas. Iba a insertar esto y recuerden, profetas no son únicamente Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 que llaman profetas menores. No eran solamente ellos, Moisés era profeta y ahorita vamos a ver cómo David era profeta, Samuel era profeta, había muchos profetas, ¿sí? Veamos ahora a ver qué nos dice el Nuevo Testamento de los Salmos, específicamente de David. Se cita mucho a David, así es que eso es lo que vamos a trazar ahorita. Ya vimos lo que dice de Moisés, lo que dice de los profetas y veamos a ver qué dice de David. A modo de introducción, leamos por favor Hechos capítulo... hagámoslo en orden. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Iba a darles otro primero, pero hagámoslo en orden. Hechos 1, del verso 15 al 20. Hechos, capítulo 1, del verso 15 al 20. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora eso estaba en el Salmo 41. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre.
porque está escrito en el libro de los Salmos, este es el Salmo 69, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y aquí citan del Salmo 109, tome otro su oficio. Así es que, ¿qué creen? El entendimiento de por qué tenía que pasar lo que pasó con Judas, lo encontraron estudiando el Salmo 41, el Salmo 69 y el Salmo 109, en los que David ya había escrito proféticamente acerca de este acontecimiento que iba a tener su cumplimiento en Judas. Ahora, por favor, Hechos capítulo 2, del 25 al 31. Hechos 2, del 25 al 31. Y aquí nos citan el Salmo 16. Hechos 2, del 25 al 31. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y eso lo dijo David, como les dije, en el Salmo 16. Leyendo el Salmo 16, entendieron entonces lo de la resurrección. Ahora, por favor, Hechos capítulo 4, del 23 al 25. Hechos 4, del 23 al 25. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, y este es el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y entendiendo lo que David dijo en el Salmo 2, entendieron el hecho de que ellos iban a tener que ser perseguidos porque la gente, su propio pueblo, iba a perseguir al Señor Jesucristo. Salmo 2, hablado por David. Ahora, por favor, Hechos 13, a partir del verso 22. Esta es una porción grande que vamos a leer. Hechos 13, del 22. Pues nos vamos a ir hasta el 39. Hechos 13, del 22 al 39. Quitado Saúl, el primer rey, ¿verdad? Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entre paréntesis, ser una persona conforme al corazón de Dios es ser una persona que va a hacer todo lo que Dios quiere. Una persona obediente. Cierro paréntesis. Sigamos, verso 23. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle.
y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Ahora, eso estaba profetizado en el libro de Isaías, capítulo 55. Por eso dice también en otro salmo, que es el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Citando a David, citando los salmos. Los apóstoles evangelizaron al mundo de entonces con la ley de Moisés, con los profetas y con los salmos o con los escritos. Ahora, si son tan amables, nos vamos a ir a Romanos capítulo 4, del verso 6 al 8. Romanos 4, del 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y eso está escrito en el Salmo 32. Y viene Pablo en el libro de Romanos y dice, miren, no entienden que la justificación es por fe en Jesucristo. David lo dijo en el Salmo 32, solo léanlo. Ahora Romanos capítulo 11 del verso 7 al 10. Romanos 11 del 7 al 10. Romanos 11 del 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor y ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Esto está escrito en el Salmo 65. Ahora, verso 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Eso está escrito en el Salmo 69. Digo, pues han tropezado a los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Así es que el hecho que el pueblo de Israel iba a alejarse de Dios ya estaba dicho por David nada menos allá en la antigüedad. Si son tan amables, ahora vámonos a Hebreos capítulo 4, del verso 1 al 7. Hebreos 4, del 1 al 7. Hebreos 4, del 1 al 7. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. A ellos les fue anunciada la buena nueva, a los antiguos, a Israel en la antigüedad. Ellos también supieron, pero no quisieron atender, no vieron, no entendieron. Como también a ellos, dice,
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese es el Salmo 45, el Salmo 95, perdón. Salmo 95. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y están citando a David, hablando de este segundo reposo, ¿verdad?, que encuentran los creyentes. El primer reposo lo encuentran a los pies de la cruz, el día de su salvación. Y el segundo reposo lo encontramos, Dios mediante, cuando hayamos crecido espiritualmente hasta el grado de entender que podemos confiar y reposar completamente en Dios, porque Él es el soberano y Él gobierna sobre todas las cosas y Él tiene todo bajo control. Así es que aquí tienen, estas son las escrituras del Nuevo Testamento que nos hablan de lo que dice Moisés, lo que dicen los profetas, lo que dice David o los salmos o los escritos acerca de Jesucristo, y se dan cuenta pues que el Nuevo Testamento no es otra cosa más que la explicación del Antiguo. Creo que hemos podido hacerle justicia a toda la palabra de Dios con este maravilloso estudio. Así es que los invito a estudiar toda su Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pidiéndole al Señor que nos abra los ojos. Si Dios no nos abre los ojos, no tenemos manera de ver, no tenemos manera de entender, no tenemos manera de ver a Jesús de la manera como Él está revelado en toda la Escritura. Así es que Jesús está revelado en la Biblia. El propósito de la palabra escrita es revelarnos a la persona de la palabra viviente, y no hay pues ninguna contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ninguna. El Antiguo es el fundamento, el Nuevo es el cumplimiento. El Nuevo es la explicación del Antiguo, el Nuevo es el Antiguo Testamento que ha sido sacado a luz por medio de Jesucristo, la verdad que ha sido sacada a luz por medio del Señor Jesucristo. ¡Qué emocionante! Se vuelve estudiar la Biblia, toda la Biblia, con la anticipación y la emoción de descubrir qué aspecto, qué lado de Jesús nos está revelando esta escritura o esta escritura o esta escritura. Qué emocionante es encontrar los tesoros escondidos en el campo de la palabra. El tesoro escondido en el campo de la palabra no es otro más que Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Y toda la Biblia nos habla de Jesucristo, nos revela a la persona del Señor Jesucristo. Espero que sea de mucho provecho este estudio, espero que los anime, y estoy seguro que esto les ha resuelto muchas dudas en cuanto a la validez y la necesidad de toda la Escritura. Así es que los invito a orar. Padre nuestro, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias por toda la Escritura. Te damos gracias por revelarnos a Jesús por medio de toda la Biblia, Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Te damos gracias por Cristo en nosotros, por Cristo en nuestra vida, por tu Espíritu Santo, Señor. Ahora oramos que nos abras los ojos y que nos ayudes, Señor, a emprender de otra manera, con otra clase de interés y de profundidad y de cuidado, el estudio de tus Escrituras, buscando descubrir a Cristo en ellas, Señor. Padre, gracias por Jesús, gracias por la revelación de Jesús, gracias por los 66 libros de la Biblia, gracias por dárnoslos, por ponerlos en nuestras manos, en nuestro idioma, Señor Dios, y por todos los recursos que existen para estudiar tu palabra de una manera más cuidadosa, al detalle, Señor Dios, y gracias, porque tu voluntad es darte a conocer a nosotros. Gracias, Señor, te amamos, amamos tu palabra, amamos a Jesús. Y gracias por tu Espíritu Santo,
quien nos guía a toda verdad y quien saca a luz la verdad que hay en las Escrituras. Señor, te damos toda la gloria, te bendecimos, te amamos y ayúdanos a todos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.